Este es el kilómetro 19, el polémico kilómetro 19 de la vía Barranquilla-Ciénaga, Barranquilla-Santa Marta, que se encuentra sobre la isla de Salamanca, una zona protegida, como debe estar protegida y regularizada el agua del río Aracataca y de todos los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, para que podamos tener una ciénaga grande de Santa Marta, saludable y productiva para todos sus habitantes y para Colombia como zona recreacional. La laguna más grande de Colombia, la Ciénaga Grande de Santa Marta. Jorge Pérez es el personero del municipio de Pueblo Viejo. ¿Qué propone usted para la solución del problema del agua del río Aracataca y de todos los ríos que bajan de la Sierra Nevada? Bueno, presuntamente, hay que decir presuntamente, que bajan hacia la Ciénaga Grande, porque es muy poco lo que llega, ¿no? Bueno, sí, ahí a nuestro juicio ahí se podrían implementar varias medidas. Obviamente deben ser medidas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Una de las medidas a corto plazo podrían ser las medidas que se han propuesto de parte del auditorio en la primera mesa de trabajo ordenadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena, y sería de pronto las medidas de pico y placa. Quiere decir de que el distrito de Río, que son los encargados de administrar el agua y se las venden a los palmicultores, unos días a la semana, podrían ser 3 días, 4 días, permitan que el caudal ecológico se restablezca, porque hoy los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta y llegan a la Ciénaga Grande de Santa Marta no tienen caudal ecológico, para que de esta manera el río pueda restablecerse y llevar el agua a la población, y más precisamente a la población de Bocas de Aracataca, que es la que está sentada en la desembocadura de este río. ¿Cómo es su nombre y a quién representa? Mi nombre es Miguel Ángel Serna y soy abogado de una de las empresas palmeras que fue vinculada a la acción constitucional. ¿Qué propuestas tiene su empresa para este problema del agua en el río Aracataca? No, lo más importante que hay que tener en cuenta es establecer que es un problema de orden global, que es un problema de orden general. Entonces lo que consideramos como gremio palmicultor es que se debe establecer las verdaderas causas del problema, que están cuenca arriba y no solamente cuenca abajo. Entonces, en ese orden de ideas, lo ideal sería establecer un PONCA, que es el Plan de Ordenamiento de Cuenca Hídrica, que es una obligación de la corporación y hacia allá debemos llegar. César López representa a una de las empresas vinculadas al problema que se presenta con el agua del río Aracataca. ¿Cuál es la empresa, César? Inversiones Hercer. Bueno, ¿cómo ve usted el problema y qué propone? No, el problema es un problema complejo. Si tú miras la acción popular, parece que los palmeros fueran los grandes responsables del deterioro de la Ciénaga Grande. Y el problema se remonta desde el año 1956 con la construcción de las carreteras de Ciénaga a Barranquilla y la de Pibijaya a Salamina. De ahí comenzó el deterioro de la Ciénaga Grande. Eso ahora se aumenta el problema en razón de que es que no hay agua. ¿Sí? Los cambios climáticos traen como consecuencia la sedimentación del río, y el agua no llega. Entonces, en este momento hay enfrentado dos derechos fundamentales, ¿verdad? El derecho al trabajo que producen los agricultores y el problema de los moradores de la Ciénaga Grande, que es lo que hay que buscar la solución. Entonces, nosotros proponemos ahora, o por lo menos yo particularmente creo que una de las soluciones mediáticas, porque habrá soluciones a medio y a largo plazo, pero la más importante ahora es de esta escasez de agua, es que se implemente un pico y placa en la distribución de las aguas. Una medida también, pues, en el mediano plazo podría ser, o en el largo plazo, que estos cultivos de la agroindustria, como son de palma y banano, utilicen mecanismos de riego mucho más eficientes en el uso del agua, porque hoy en día estos cultivos requieren mecanismos como la inundación de sus predios, y eso demanda mucho consumo de agua. Si utilizan mecanismos
que le permitan tecnológicamente ser más eficientes en el uso del agua, podríamos mejorar los caudales ecológicos y que la comunidad pueda obtener el consumo del agua. También hay que decir que mientras no se ayude a que se preserven o se recuperen los nacimientos a través de la deforestación, a través de personas que puedan hacer las veces de guardianes de bosques y se protejan las cuencas, no podrán los ríos restablecer sus caudales ecológicos ni llevar el agua a la agroindustria que debe convivir con nosotros y a las poblaciones. Porque si se termina la capa vegetal, los ríos se acaban, y es lo que vino ocurriendo hoy en estos ríos que confluyen en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Eso es el verdadero problema, y es que el recurso es escaso. A través del cambio climático y de múltiples problemas que tiene el recurso hídrico, es escaso, y obviamente hay intereses encontrados de consumo humano y de explotación agrícola. Por eso es que es tan importante la regulación de cuenca por parte de la Corporación Ambiental, que se hagan unas visitas de verificación y que se verifique si realmente lo que está concesionado es lo que se está tomando o no. Eso es lo fundamental. En la cuenca del río Ariguaní, la comunidad, Corpamá y los productores sí llegaron a ese acuerdo fundamental en este problema, y cada día se va a deteriorar porque la escasez de agua que hay ese es un problema de la falta de agua y un problema de Estado, porque es que la verdad que el Estado no se han creado los PONCAS, las cuencas están deterioradas, la tala de árboles indiscriminada. Aquí hay un problema más de Estado que de gremio, sí, esa es la verdad. Entonces lo que hay que buscar son soluciones ahora mediáticas y de largo plazo, que esas de largo plazo son institucionales más que gremiales. Ese es el gran problema. Además, también solicitamos al auditorio, en la mesa de trabajo, que se vincule a los resguardos indígenas que tienen asentamiento en los nacimientos de estos afluentes, porque ellos tienen el conocimiento ancestral y dentro de su cosmovisión, para que estos ríos se puedan preservar o en su defecto restaurar su caudal. Nosotros no podemos desconocer el conocimiento que tienen las autoridades indígenas frente a estos afluentes, y creo que hemos desconocido ese conocimiento. Asimismo, hay que vincular a miembros de la comunidad que vive en las riberas de estos afluentes, porque ellos con su aporte podrían también ayudarnos a que se restablezcan los caudales ecológicos. Entonces hemos hecho un llamado respetuoso al auditorio, a todas las autoridades, que pues estos mecanismos sean implementados. ¿Ustedes estarían dispuestos a reducir el consumo de agua? Claro, es que ya se está haciendo. En la actualidad existe una medida que se llama pico y placa, que es que unos días ninguna empresa toma agua y el agua corre libremente hacia la ciénaga. Eso ya se está haciendo, la reducción en la toma de agua, y esto está implicando que los cultivos se desmejoren y se está regando mal, pero se está haciendo en virtud de todas las situaciones que se están presentando. Los palmicultores ya están haciendo el pico y placa en el sector. Y aparte de las institucionales, ¿hay algo que tenga que ver con la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza y la falta de agua en la Sierra Nevada? Climático, que cada día hay una escasez de agua tremenda. No hay agua, prácticamente es que no hay agua. Y por eso hay que buscar unas políticas estatales y gremiales que abran una solución a los derechos fundamentales enfrentados. También nosotros hemos recomendado al auditorio, y más precisamente a la Corporación Autónoma, que es muy difícil hacer un monitoreo con personas para ver si están truncando el río, si lo están desviando. Y le hemos dicho que echen mano de tecnología que permita monitorear o vigilar en tiempo real el uso de estas aguas que han sido concesionadas por la misma Corporación Autónoma, y que de esta manera verifiquen si están realizando alguna persona atentado contra el medio ambiente. Y sabemos que si esto ocurre y si no utilizamos mecanismos que nos permitan hacer estos monitoreos,
lastimosamente no se podrán restablecer los caudales ecológicos de estos ríos. Es un problema estructural, de hecho la solución todavía no está, estas son unas medidas paliativas, pero un tema ante el cambio climático y la reducción del caudal requiere unas investigaciones técnicas ambientales para determinar realmente cuáles serían unas soluciones a mediano y largo plazo. Lo que se están tomando ahora, como la medida que le digo de restringir la toma de agua para cultivos, son medidas paliativas, más no son de fondo. Los viaductos, ¿cómo los ve usted, por ejemplo, para la isla de Salamanca, la comunicación del mar con la ciénaga? Todo eso son soluciones necesarias a largo plazo que se necesitan inversiones grandísimas, pero desgraciadamente los problemas nuestros y la corrupción impiden el desarrollo normal de estos países, ¿no? Bueno, pero su propuesta para la distribución de esa poca agua que hay, ¿cuál es entonces? En este momento un pico y placa, ¿sí? Pero habrá que reducir cultivos. Implementando una serie de trabajo, la sedimentación del río, hay que meterle dinero a esto. Realmente se está peleando por algo que no existe, el agua que baja de la Sierra Nevada, en teoría, hacia la ciénaga, o realmente sí hay suficiente agua para todos si hay una racionalización del uso. Yo creo que si hay una racionalización del uso podríamos tener un poquito más de disposición en los caudales. Sí, sabemos que hay afectaciones del cambio climático, sabemos que el hombre a través de su mano depredadora está contribuyendo a que los ríos pierdan su caudal, pero si el Estado es eficaz, que hoy en día no lo está haciendo, y tomando medidas drásticas contra cualquier persona que atente contra el medio ambiente y mucho más contra las cuencas de estos ríos, se pueden mejorar las cosas, se pueden restablecer los caudales de estos afluentes. Entonces todos tenemos que contribuir. Nosotros desde la Personería de Pueblo Viejo hemos dicho que la agroindustria debe convivir con el medio ambiente, debe convivir con nosotros, porque además la agroindustria, más precisamente en Pueblo Viejo, es el principal empleador y es el principal contribuyente de impuestos que redundan en la mejora, la inversión social en el municipio. Pero entonces también debe ser o debe utilizar mecanismos que contribuyan a que no se acaben los ríos, y es un matrimonio obligatorio y debemos convivir con la agroindustria. Esta situación pues es dramática para todos, pero realmente la gente está utilizando el agua del río Aracataca para consumir de manera directa. Eso es algo que se tiene que evidenciar también dentro de este proceso, porque si bien en la acción popular se colocó que era para consumo, uno no puede creer que un agua que pasa por muchos predios agrícolas muchas veces pasa con temas de vertimientos de diferentes comunidades sea para consumo. Yo realmente no creo que esa agua sea para consumo, y eso tendrá que evidenciarse dentro de la investigación. Lo que se plantee y se proyecte en el río Aracataca va a servir de modelo para el resto de ríos. Claro, esa es la idea, y de hecho la visión que se está manejando de esta acción popular es que sea un modelo para replicar en todos los sitios donde haya problemas con escasez de recurso hídrico, porque es un pacto en el que todos los intervinientes, el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Ambiental que regula y los directos afectados lleguen a una conclusión y se pueda tomar un ejemplo para replicar en otros sitios. Las concesiones, las licencias, las escrituras que autorizan determinado uso de suelo o de cantidad de agua, ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Es muy difícil que la corporación constate eso, porque si manda a funcionarios a que vigilen si hay obstrucción o desvío, cuando llegan pueden encontrar la talanquera, cuando dan la espalda otra vez vuelve y la colocan. Entonces, si tuviera mecanismos tecnológicos que le permitiera monitorear en tiempo real el uso de esas concesiones, sería mucho más fácil poder hacer el control. Entonces, mientras no tenga esos mecanismos, muy difícil. ¿Por qué? Porque es un territorio disperso. Los ríos tienen miles de kilómetros y es muy difícil que a través con personas se pueda cubrir todas esas hectáreas en las cuales están
donde están los ríos corriendo. Lo que sí es bien cierto que hay una ineficacia estatal de parte de las autoridades competentes para ejercer el control no solamente del uso de las aguas, sino también frente al control de la deforestación y la preservación del nacimiento de los ríos. ¿Se podía pensar en determinado momento en reducir las hectáreas de cultivos de palma o de banano? A ver, mucho más allá de la reducción de los cultivos de palmas, si de pronto la agroindustria tuviera mecanismos más eficientes para el uso del agua, podría mejorar las cosas. O sea, yo sé que eso demanda de muchos recursos, pero es que la agroindustria llegó apenas ayer. La naturaleza y los ríos han estado toda una vida allí. Entonces deberían, pues a través de que el mismo Estado y las autoridades competentes le impongan unas medidas del uso eficiente del agua. Si hoy en día la Corporación Autónoma impone unas medidas restrictivas en el uso del agua, indiscutiblemente la agroindustria y toda esa generación de empleo desaparecería y llevaríamos un problema social a estos territorios. Entonces, si utilizara un mecanismo eficiente, si hiciera un esfuerzo en el uso adecuado de las aguas, no hubiera problema y todos podríamos disfrutar, tanto la comunidad como la agroindustria y la naturaleza, del uso adecuado y responsable de la fuente hídrica. Bueno, lo que jurídicamente tenemos en estos momentos es que se establece un pico y placa por un fallo del Tribunal Administrativo del Departamento del Magdalena y que hay unas mesas de trabajo que deben presentar una propuesta o un acuerdo. ¿Es así? A ver, esa medida de pico y placa fue propuesta por la Corporación Autónoma, ¿sí? Y eso me imagino es como respuesta a unas medidas cautelares que fueron decretadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena para que pudieran evitar un daño el cual hoy en día se está causando en estos momentos. Entonces, es la respuesta que hace la corporación. Es una medida de pronto incipiente, pero sí podría en el momento inmediato de que se mejoren los caudales en los ríos. Lo que hay que resaltar es que hay una disposición de todas las entidades que hoy en día hacemos parte de esta mesa de trabajo, hay una total disposición y pues han asumido un compromiso importante y quizás histórico y trascendental, porque no solamente es reunirnos y ponernos de acuerdo, esto va a demandar de unos recursos y para eso el Tribunal Administrativo ha dispuesto que en la última mesa de trabajo, que es el 15 de junio, deben ir las autoridades con unas propuestas aprobadas y con recursos apropiados en los presupuestos de cada entidad para que se pueda hacer realidad estas acciones en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, ¿y por qué nos habíamos demorado tanto en buscar una vía más o menos viable para la solución de este problema? Bueno, sabemos que los seres humanos a veces cada quien tiene unos tipos de intereses, ¿no? Y lo importante no es poner el retrovisor, lo importante es que hoy en día todos tenemos la disposición, inclusive es importante y resaltamos nosotros desde la institucionalidad que las empresas de palma que están asentadas sobre la ribera del río de la Cataca, todas asisten a las convocatorias y hacen propuestas importantes que contribuyan a que el río de la Cataca mejore su caudal. Entonces, todos los actores estamos comprometidos y tenemos la disposición. Es algo muy importante y quizás algo histórico, como que le decía, para que el río de la Cataca pueda hacer lo que fue hace 30 años atrás. La solución del río Aracataca es la solución del resto de ríos que bajan de la sierra, ¿no? A ver, yo creo que si se implementan estas acciones, que Dios mediante así va a ser, se replicarán en el resto de ríos que son afluentes de la Ciénaga Grande de Santa Marta y la corporación pues ha dicho algo que nosotros estamos reafirmando y estamos acompañando, y es que si logramos un pacto mucho más allá de las órdenes del Tribunal Administrativo, vamos a lograr un hecho histórico en que nos pusimos de acuerdo todas las entidades y todos los actores que hacemos parte del ecosistema Ciénaga Grande de Santa Marta, en que se restablezca un afluente y se replicará en el resto de afluentes que lleguen a la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Por último, personero, ¿qué piensa de los viaductos que, pues, bueno, estamos pidiendo que se hagan en la isla de Salamanca para que haya esa comunicación, esa oxigenación, ciénaga, mar y caños, ¿no?, del río? Bueno, le comento de que Pueblo Viejo tiene jurisdicción también en la troncal del Caribe hasta el kilómetro 35. Y nosotros también desde la personería hemos venido haciendo sugerencias sobre la situación que nos dejó hace 50 años la carretera troncal del Caribe, en el sentido, pues, desde Pueblo Viejo hasta Barranquilla, y hemos hecho un llamado respetuoso para que no se vuelva a repetir lo que ocurrió. Ya sabemos, la muerte de manglares, la interrupción del flujo y contraflujo de las aguas, tanto de la salada como el agua dulce. Hoy en día, pues, celebramos de que ya el Ministerio de Transporte contemple de que en los puntos críticos, quiere decir los puntos aquellos donde está el flujo y contraflujo y donde se ha podido recuperar en parte este sistema hidráulico, se haga a través de viaductos, como se hizo en la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. Correcto. Entonces nosotros acompañamos y pues estamos dispuestos a seguir apoyando esta iniciativa, que no ocurre lo que ocurrió hace 50 años con ese desastre ecológico, sino que se realice una obra que es importante para la interconexión vial del país y para la competitividad del país, pero que se haga de manera amigable y responsable con el medio ambiente. Estamos de acuerdo, personero. Muchas gracias, muy amable.